¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal oficial de la ISA en YouTube. Este día les tenemos una muy agradable sorpresa. Va a estar con nosotros una persona muy conocida entre el medio y cada vez que alguien menciona válvulas, seguramente que su nombre aparece. Quiero dar la bienvenida a mi amigo Jorge Castilla. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo. ¿Cómo has estado? Bienvenido, Pedro. Muchos años de conocernos y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno. Oye, pues ojalá que nos puedas platicar un poco acerca de quién es Jorge Castilla. Vamos a platicar sobre tu desarrollo profesional, tus orígenes, tus hobbies, algunas anécdotas que tengas que contarnos. Y al final sí es muy interesante dentro de estas entrevistas que hemos tenido, que nos platiques un poco de quién ha sido la persona quien te ha y que ha influenciado más en tu vida y al revés, a quién has podido tú influenciar dentro de tu carrera. Bien, Jorge, vamos a iniciar entonces. Platícanos un poquito de cómo ha sido tu desarrollo profesional. ¿Dónde estudiaste? ¿Eres del POL, de la UNAM? Y bueno, pues cómo ha sido todo tu desarrollo. Perfecto. Bueno, yo soy Jorge Castilla, nací en el DF, en el barrio de Balbuena, cerca del aeropuerto, hace 73 años, 1947. Me tocó todavía el final de la Guerra Mundial. O sea, estoy un poco, un poco de experiencia, ¿no? Yo estudié tengo un número de cuenta de la UNAM, viejísimo. Mi número de cuenta es de 1961. Yo creo que por el año que naciste tú, más o menos. Más o menos. ¿Y en qué año naciste? Yo soy del 56. 5 años. Yo, Bueno, yo no estaba en la escuela, tú ya estabas en la UNAM. estaba yo en la UNAM, exactamente. Yo tuve la suerte de estudiar, estaba muy cerca en el centro de la Ciudad de México, cerca del Palacio de Gobierno, en la Prepa 2. La Prepa 2 en ese tiempo tenía el plan de 5 años. Entonces, en mi caso, me tocó estudiar en la Prepa 2 desde primero de secundaria y me tocó todavía plan de 2 años de preparatoria. Entonces, estuve 5 años en la Prepa 2 ahí en el centro y en 61 yo iba a estudiar medicina en lugar de estudiar ingeniería. Nada más que el grupo de amigos, uno de mis hobbies, que más adelante lo diré, el fútbol. Yo juego fútbol, bueno, ya me retiré hace 10 años, pero yo jugué fútbol desde los 6 años y siempre jugué fútbol en todas las escuelas, en las selecciones, etcétera. Lo trataremos más adelante. Y mis amigos iban a estudiar ingeniería química y yo quería estudiar médico militar. Y como el examen en la UNAM fue antes que el examen en la médico militar, que era posteriormente en enero, mis amigos me dicen, vente con nosotros a estudiar, a presentar el examen, no pierdes nada. Y resulta que de mis 5 amigos, nada más pasamos 2 para ingeniería química. Y yo dije, yo creo que me conviene quedarme en ingeniería química y ya no presenté el examen para médico militar, si no, no estuviera yo hablando aquí contigo. Exactamente. Entonces salí en 65 de la Prepa 2, entré en 1966 a la Facultad de Química en la UNAM y de ahí me tocó el movimiento de 68. Tengo todavía en casa panfletos, etcétera, porque yo era de los del movimiento, era yo de la sociedad de alumnos en la Facultad de Química y nos tocaba todo eso, me tocó todo el movimiento de 68, la huelga de 68, etcétera. Afortunadamente no perdimos ni un semestre, salimos en 1970 y inmediatamente de salir me toca entrar a trabajar a Fisher en 1971. En mayo de 1971. En este mayo acabo de cumplir 50 años en la parte de instrumentación, control y válvulas de control. No. Pues, oye, a ver, ¿y cómo es que fuiste a Fisher? ¿Conocías a alguien ahí o lo viste en el periódico? ¿Cómo llegaste a Fisher? Un amigo de la Facultad de Química, lo conociste, tenía una empresa llamada Racor. Claro.
Racor, y esa empresa después fue junto con la compañía que yo tuve, Fersasa, que más adelante hablaremos de ella, Racor y J. Díaz, y el que está en Monterrey, Galcor, después fuimos los representantes de Fisher en México. Casualmente, mi amigo era un año mayor que yo, él era generación 65 de la universidad, él entró a trabajar el primer año a Taylor, que después fue ABB, Taylor Instruments, y trabajó un año y de ahí le hablaron para trabajar en Fisher. Y cuando salgo de la universidad, él me dice, casualmente entramos en mayo de 71, el 1 de mayo, Roberto Hernández, aceituno, dueño de Racor, el 15 de mayo entré yo era todo el departamento de ingeniería de Fisher. A mí me tocaba calcular y diseñar todas las válvulas que vendía Fisher en ese momento, que siempre ha sido Fisher el líder en válvulas de control, pero en ese momento en México teníamos el 80-90% del mercado. ¿Y dónde estaban las oficinas en ese entonces? Estábamos en la colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas, número 107, okay, a un ladito de uno de los restaurantes alsacianos, el Ceps de París, que está ahí en Tamaulipas también. Estábamos en la misma calle. Desde ahí, uno de mis hobbies ha sido la comida también, que más adelante lo tomaremos. Y luego el 30 de mayo, un ingeniero de Pemex, conocido también por muchísima gente, los tres éramos ingenieros químicos de la facultad, Fernando Pons, que posteriormente fue mi jefe. Entonces entramos en el mismo año, hace 50 años, Roberto Hernández, que ya falleció, Fernando Pons, que ya falleció, y yo que todavía espero cuando menos unos 50 años más. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Adelante, sí. Entonces estuve ahí trabajando en Fisher, ahí primero en Tamaulipas, estuve desde 1970, trabajé en ingeniería, después trabajé en ventas, encargado de manejar todas las ventas, primero a industria privada y luego a petróleos mexicanos. Y de ahí tuve una oportunidad, teníamos una representación de actuadores eléctricos, la marca era Limitorque, sigue siendo Limitorque, la competencia de Rotor, y yo era el gerente de línea de Limitorque y me tocaba atender a todos los fabricantes de bombas. Y esos fabricantes de bombas en ese tiempo eran Ingersoll Rand, Byron Jackson, Pacific, etcétera, los líderes. Y uno de ellos, que era Bingham, me contrató para ventas otra vez, y entré a ventas con ellos en 1970 y... sí, en 1970, no recuerdo el año bien ahora, pero estuve trabajando en un año aquí en México y después me fui 2 años que me querían que fuera el director de la planta de Byron Jackson, que ahora está ahí a la salida de Indios Verdes, y me mandaron a capacitación a Portland, Oregon. Estuve casi 3 años viviendo allá. Me mandaron a entrenamiento para ser el director general de Bingham en México. Iban a abrir una planta en México. Aproveché en ese tiempo para estudiar la maestría en administración en Portland. Estudié en Portland State University. Allí estudié mi maestría de administración y trabajaba yo allá en Bingham Willamette, era el nombre de la empresa. Regreso, me tocó una anécdota que me acuerdo muchísimo. El que fue mi jefe, estaba yo 6 meses en cada departamento, en pruebas, en ingeniería, en ventas, en órdenes, en todos los departamentos. Y me toca estar en ingeniería con un ingeniero inglés, y habíamos ganado, Bingham había ganado aquí en México todas las bombas de recirculación de la planta de Laguna Verde. Entonces llegan allá y me dice Jack, que era el inglés, dice, oye, nada más somos 2 extranjeros aquí en la planta, en Bingham, en Portland, tú y yo. Entonces, como te tocó aquí, me acaba de llegar la orden de las plantas de Laguna Verde, y me hace que las diseñe yo
y todavía están trabajando. ¿En serio? Sí. Fíjate, eso no sabíamos, Jorge. Es algo que no sabían porque fue 3 años de carrera en bombas que no estaba ligado con nada de automatización ni válvulas de control, ¿no? Regreso y la suerte me ha ido siguiendo, regreso de allá y viene el famoso con Echeverría, el golpe de la devaluación de 12.50-25. Y el cierre de fronteras. Y entonces decide Bingham ya no fabricar la fábrica que iban a construir aquí en México, deciden ya no construirla y ya me quedo sin mi puesto de director que iba yo a ser de Bingham Willamette en México. Me meten, entro a ventas en la empresa de bombas aquí en México otra vez. Prácticamente he estado en ingenierías y en ventas en todas las empresas que he estado, ¿no? De ahí estaba yo atendiendo Comisión Federal y otro amigo que jugaba en la selección también de la facultad, Roberto y yo jugábamos en la facultad, y este era el otro amigo que jugábamos, éramos los 3 medios de la selección de la facultad en el torneo interfacultades. Este amigo era mayor que nosotros, 3 años, y me lo encuentro casualmente en Comisión Federal, en el edificio principal de Comisión Federal, ahí en Melchor Ocampo. Me lo encuentro y me dice, ¿te habías perdido? ¿Dónde andas? Etcétera, ¿no? Y yo me había ido 3 años a vivir a Estados Unidos. Y esto era ya en 76. Y me dice, oye, fíjate que necesito un gerente de ventas. ¿No te interesa? Le digo, pues platicamos. Y resulta que entro a trabajar otra vez algo de nada de automatización, Protexa. La famosa Protexa que ahora ya recuperó otra vez de las compañías petroleras más importantes de México, actualmente otra vez. Constructores. Exactamente. Me tocó trabajar todavía con el ingeniero Lobo, el que fundó inicialmente Protexa, que murió en un accidente de avión, y después me tocó ya con otras personas, una persona que le aprendí muchísimo, también hablaré más adelante de él, el ingeniero Patricio Montemayor, que fue director general de Protexa, y con ellos estuve en ventas, estuve como gerente de mercadotecnia, y ahí tuve mi primera oportunidad como gerente de Latinoamérica para Protexa. Tenían 2 plantas, una en Ecuador y una en Colombia, y fabricaban todo lo que era la fibra de vidrio y el esmalte de brea de hulla para recubrimiento de todos los ductos de todas las petroleras. Y yo vendía todo eso. Estuve entonces ahí otra vez, más o menos el lapso de mis trabajos ha sido entre 5 y 8 años. Estuve con ellos hasta 1982, de 76 a 82. Y de ahí, otra vez, Fernando Pons ya había subido a ser el director general de Fisher. Y forma el esquema de representantes de Fisher en México, que Fisher en todo el mundo vendía a través de representantes, y aquí en México vendía directo porque teníamos planta aquí en Toluca, todavía existe la planta de Fisher en Toluca. Fernando, como director general, arma el esquema de representantes, y Fernando, muy bueno para los negocios, se da toda la parte central de México y todas las oficinas de Pemex, porque él venía de Pemex. Y entonces formamos Fersasa, de las cuales éramos 3 socios, Fernando Pons, Andrés Senosiain, que era el dueño de los laboratorios Senosiain, que ya falleció, y un servidor, éramos los 3 dueños de Fersasa. Y regreso entonces, y de ahí ya me seguí hasta ahora, de 1982 a la fecha, a vender válvulas de control e instrumentación. Formamos Fersasa, teníamos varias representaciones, y llega un momento en que hay pique entre Fernando Pons, que había sido director general, y el que era el director general de Fisher. Hay un pleito y decide el ingeniero del director general de Fisher, que ya no era Carlos González, sino era otro ingeniero, el ingeniero Sergio Montes,
muy conocido también en el ámbito de la instrumentación, nos quita la representación de Fisher a Fersasa. Me dedico yo a conseguir otras líneas y conseguimos en Fersasa ser representantes de Samsung, válvulas de control, de limitor captadores eléctricos, de trampas de vapor TLV, básicamente, y empezamos otra vez sin válvulas de control de Fisher, seguimos como Fersasa hasta el año de 2000, hasta el 2000, que ya sin válvulas de control de Fisher, etcétera, Fernando, nos metimos en problemas financieros porque era una empresa, tú la recuerdas, Fersasa, era una empresa muy importante en México, éramos más de 100 empleados, teníamos oficinas en el sureste, oficinas en Querétaro, etcétera, etcétera. Nos metimos en problemas financieros y empezamos con problemas financieros con la gente, etcétera, hasta que quebró Fersasa. Y me habla a mí la gente de SMART, que éramos sus representantes, me habla a Marcelo Dultra y me contrata como director general de SMART en México, que fue un boom que tuvimos muy grande desde 2001 estuve de 2001 a 2006 como director general de SMART. Y ya finalmente de ahí me encuentro en una OTC de Houston, me encuentro un amigo que había yo conocido desde Fisher en los entrenamientos, que iba yo cada año a entrenamientos a Fisher, a la planta de Marshalltown en Iowa. Me encuentro un amigo que había sido gerente de servicio allá. Y ese gerente de servicio se había salido, él trabajaba con el representante de Canadá, de Fisher en Canadá, y se sale y forma su empresa. Me lo encuentro hace 15 años. Y me dice, oye, quiero yo manejar mi empresa para toda Latinoamérica, ¿no te interesa? Platicamos, me mandó mi boleto de avión, estaba yo en SMART todavía, voy a Canadá, y de ahí tengo 15 años ahora en CBS Controls. Mi amigo este es el dueño de CBS Controls, y he tenido mucha suerte con él, que me deja prácticamente desarrollar. Soy el encargado de nombrar representantes, capacitarlos, meterme a todas las industrias de Latinoamérica. Prácticamente me paso viajando de 4 a 6 meses en el año. Aquí en México tengo 6 representantes y en Latinoamérica 8 representantes. Oye, dime, ¿qué fue de SMART, por cierto? SMART tuvo 2 problemas. Uno, que cuando entró el presidente socialista, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llama? ¿En dónde? ¿Aquí en México? En Brasil. Lula. Lula. Cuando entra él al poder, les quita todas las empresas brasileñas de alta tecnología, estaban apoyadas por el gobierno, recibían subsidios y pagaban muy pocos impuestos, etcétera, para desarrollar la tecnología. Por eso Brasil siempre ha sido con una tecnología muy avanzada, al grado de que construyen aviones, construyen autos. SMART fue el que mucha gente creyó que fue Estados Unidos, pero Brasil fue el que fundó Foundation Philbos. Ellos fueron los que desarrollaron Foundation Philbos. No sé si fueron ellos o fueron uno de los primeros, pero sí, yo me acuerdo. No, el primer instrumento con Philbos es el DC600, que es un instrumento de ellos, y de ahí desarrollaron toda la tecnología de Philbos. El que escribió en la ISA el libro de Philbos, él es un australiano. Estábamos al mismo nivel porque yo era el director para México, él era el director había directores en Alemania, directores en Estados Unidos, etcétera, y él es el que escribió, se llama Jonas Berger, y él actualmente, bueno, cuando salimos de SMART, cuando viene lo que hace Lula, él le retira todos los subsidios y obliga a las empresas a que pagaran los impuestos que no habían pagado durante años. Entonces quebraron la mayoría de las empresas. Y aquí en México me tocó vender
La primera refinería que utilizó Filbus fue la de Minatitlán. La que era la subdirectora de Pemex Refinación fue la que me aprobó eso. Lo hicimos juntos ABB con el sistema y nosotros con todos los transmisores, posicionadores, etcétera, en Smart. La primera plataforma con Filbus también la vendimos como Smart, una de las primeras plataformas para Kumalov. Después, cuando viene todo eso y empezaba apenas lo de Lula, todavía estaba bien Smart y tuvimos que salir la mayoría de las gentes que estábamos en Smart. La mayoría se fueron a Emerson y están trabajando Pablo Garrón, Jonas Berg, Marcelo Dultra, que fue mi jefe en Smart. Todos ellos están trabajando ahora en Emerson. Y ya me expandí un poco, pero no, básicamente esos son todo las empresas en las que he trabajado, más o menos Después mis hobbies ha sido estudiar, más adelante veremos más o menos en lo que me he estado preparando después de la automatización y control. Y actualmente estoy en CBS. CBS es una empresa canadiense, estamos en Edmonton, en Alberta. Alberta es el estado donde está todo el petróleo de Canadá y tenemos la suerte de fabricar las válvulas de control idénticas e intercambiables 100% con las válvulas de Fisher. Fisher sigue siendo el líder a nivel mundial, después viene Masoneilan, Baltec, y nosotros básicamente suministramos el mercado que Fisher, por sus tiempos de entrega, no puede suministrar. Empiezo a trabajar en 2006 en CBS, después de que salgo del mar, y la planta de CBS está en Edmonton, en Canadá. Fabricamos válvulas de control, tenemos un stock muy grande de válvulas de control que nos permite, no nada más de los cuerpos, sino tenemos una fundidora propia en la India y eso nos permite tener tiempos de entrega más cortos. El tiempo de entrega de cualquier válvula de control anda entre 16 y 20 semanas y nuestros tiempos de entrega hay emergencias que podemos suministrar una válvula completa en 2-3 semanas, porque tenemos todos los componentes, únicamente ensamblamos y algún tipo de maquinado y suministramos las válvulas. Vendemos a través de representantes en todo el mundo, tenemos 60 representantes en 47 países y yo soy el encargado de los representantes en toda Latinoamérica, 8 en Latinoamérica y 6 en México. Qué interesante. Ya decía yo al principio, si hablamos de válvulas, la primera persona que se me viene a la mente, Jorge Castilla. Eso me consta, ¿no? Porque pues, tantos años metido en el medio, 50 años, y 40 de ellos a lo mejor. Exacto. En válvulas, ¿no? Siempre en válvulas e instrumentación. Es más, a partir de enero me estoy uniendo a una empresa colombiana que se llama Know-How, en la que se van a dar cursos de capacitación de todos los tipos de automatización, sistemas de control, controladores, transmisores, etcétera. Y yo voy a ser el encargado de dar las capacitaciones en válvulas de control. Claro. Eso va a estar en la plataforma de Know-How. Después les haré llegar la información. A partir de enero van a estar los cursos y vamos a seguir en lo de capacitación de válvulas de control. Oye, Jorge, antes de seguir, me gustaría comprometerte a algo. Tú dirás si puedes o no. A lo mejor que nos dieras por ahí algún seminario para la gente de la ISA, para los estudiantes, que podemos promocionar. Un seminario de algo práctico, la cavitación, el ruido, cosas prácticas dentro del tema de las válvulas. ¿Cómo ves que algún día pudiéramos organizar algo? Cuando quieras, podemos inaugurar con uno de los cursos que mandé allá. Es un curso completo que se ve cavitación, se ve flasheo, se ve dimensionamiento, se ve clases de fuga, todo lo que son válvulas de control. Me dicen nada más la fecha y en cuánto tiempo. Claro. Si es un día, si son 2 días, si es mediodía, yo me acomodo yo hago todo eso con mis representantes en Latinoamérica y en México. Claro. Pues
Con la No sé, ventaja, con la pero también ventaja podemos platicarlo, a lo mejor, no sé si sería un día o un seminario de 2 o 3 horas. En realidad, algo que a la gente que está empezando o los que ya tienen experiencia pero no conocen de válvulas, sí, pudieran en un solo vistazo poder tener en mente qué debe considerar para, por ejemplo, el cálculo y el dimensionamiento de una válvula, ¿no? Para exacto. evitar la cavitación, evitar el ruido, el flasheo, todas esas cosas que son prácticas que ¿Cómo pudieran evitar servir todo eso? mucho, ¿no? De cómo evitarlo a la A hora tu, del diseño. Estoy a las órdenes de ustedes cuando me digas. Yo creo que lo ideal, eh, que me digas cuántas gente serían, y lo ideal, yo creo que sería ya en las instalaciones de ustedes, tienen ustedes No, salones, etcétera. no, lo hacemos así, lo hacemos por vía remota, Exacto. lo hacemos vía remota y hacemos un seminario. O La ISA lo tiene, podemos hacer vía remota o lo podemos hacer, si es vía remota, entonces sería mejor hacerlo en 2 mañanas, por ejemplo, de 9 a 1 o 9 a 2. perfecto. O si es presencial, yo me podría mover para allá, dependiendo del número de gente que sea. Bueno, lo platicamos y vemos cómo lo armamos, A pero tus sí, me órdenes. gustaría que nos ayudaras. Muy bien, Ok. Jorge. Y ahora, tu relación con la ISA, platícame cómo es, cómo ha sido en las expos, has participado en cursos con nosotros, cómo ha sido tu interactuar con la ISA. Hace muchos años participaba yo junto con Alejandro Martínez, que Alejandro Martínez daba los cursos de capacitación por parte de Fisher. Eh, Participaba con él y luego asistí a varios cursos con ustedes, asistí a cursos de proyectos, de automatización, asistí a varios cursos y en la ISA pues siempre estábamos en todas las exposiciones que durante años tuvo la ISA desde hace 40, 50 años, no nada más aquí en México, sino asistía yo por parte de Fisher y por parte de FERSA. Me tocó estar en todas las ISAs de Chicago, de Nueva Orleans, de Houston. He estado con la ISA desde mínimo 40 años, 45 años. Me ha tocado conocer a muchos desde gente de Pemex que ha estado con ustedes en la ISA, todas las gentes que han estado de ABB, de todas las empresas de automatización, ¿no? Mis amigos, José Luis Salinas, de los últimos, de Festo, eh, bueno, tú, todos los amigos de la Daniel ISA que han Zamorano. estado, exactamente. Muy bien, Jorge, Esa ha sido mi relación con la ISA desde todo el tiempo, ¿no? perfecto. Muchas gracias, Jorge. Vamos a cambiar un poquito el tema. De hecho, nosotros utilizamos todas las normas para válvulas de control, son de la ISA. Ese es un punto también que se puede tocar, la normatividad dentro del diseño o dentro de las aplicaciones de las válvulas, cuáles son las normas que se utilizan. Y de la ISA, debe haber algunas, de ANSI, no sé qué más, pero debe haber diferentes, pero eso también es un buen tema, ¿no? La Exacto. normatividad que desarrolla la ISA aplicada al diseño, operación y mantenimiento de válvulas. Y no solo diseño, sino para las pruebas hidrostáticas, todas las normas son de la ISA. Para todo, prácticamente en la construcción de una válvula de control, todas las normas son de la ISA. Y bueno, Entonces, hay ANSI también, ¿no? Hay una ANSI ahí también muy bueno, hay importante. ANSI, hay ASME, hay ASTM, porque ASME, hay de ASTM. materiales, hay ASME, ASTM, ISA, etcétera, ¿no? Pero en todo lo que es ingeniería, pues son normas de la ISA. Perfecto. Jorge, muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito el tema a la ¿Sí? parte personal. Platícanos, Jorge, ¿cuáles son tus orígenes? ¿De dónde son? ¿De dónde es la familia? ¿De dónde viene tu familia? Platícanos un poco de cómo ha sido. ¿Cómo ha sido? ¿Tú naciste en México? ¿Vienes de fuera? ¿Tus papás? Yo nací aquí en la Ciudad de México. Mis padres son de Puebla. Mi, mi padre era de un pueblito se llama Aquiscla, cerca de Tetela. Ah, caray. Y, sí, y mi mamá de otro pueblito muy conocido. Mi mamá fue la embajadora de ese pueblito hace 1000 años, pero mi mamá, tengo la suerte de que todavía vive. ¿En serio? Mi mamá tiene 94 años, o sea que todavía me tienen que aguantar un poco, eh, porque por parte tanto de mi papá como por parte de mi mamá han sido
longevos. Y mi mamá es de Zacatlán, Puebla. Ellos se movieron de allá de Puebla y se conocieron en donde yo nací, en Balbuena, Fíjate, cerca del aeropuerto, en la fíjate que Jardín Balbuena. ajá. Perdón que te interrumpa tantito. Fíjate que mi mamá es de una ranchería muy cerca de Aquixtla. Ah, Y, fíjate, y naciendo ella, a los pocos años entiendo que mis abuelos se movieron a Chignahuapan, de las esferas. de las esferas. Y Yo ella voy el estuvo mes ahí. que entra, yo voy todos los años a Zacatlán y a Chignahuapan. Okay. Bueno, Sí. yo todavía tengo familiares en Zacatlán y en Chignahuapan. Ah, Después fíjate. mi mamá se movió después a la Ciudad de México muy chica, pero todavía yo calculo que debes tener por allí por lo menos un familiar lejano en Aquixtla. Le Sí, voy a preguntar a mi hermana, que es la que mejor sabe, pero mi mamá nada es de más una ranchería muy cerquita. pregúntale ahí en Aquixtla, la mayoría de las personas que viven ahí, cuando menos la mitad, se apellidan Castilla, Mm, porque mi abuelo era un español que vino cuando la revolución, etcétera, y se dedicó a hacer hijitos ahí en Aquixtla. Mi papá tenía como 30 hermanos, medios hermanos, ¿no? De la familia de mi papá eran 6, eran 3 hombres y 3 mujeres. Una de mis tías acaba de morir el año pasado, es la mamá de Tere Vale, la periodista. Ah, mira. Y Pues mamá, también son de por allá. no, bueno, sí, mi tía sí, Sí, a la pero tía. mi otro primo, hijo de mi tía, es Raúl Vale, que ya falleció, el cantante, el papá de Sí, Angélica Chica, sí, sí, sí. Angélica María, Angélica Vale, digo. Entonces, venimos de raza, ahora sí que de española, por parte de mi abuelo, y Sosa también por parte del papá de mi mamá, que también era español. Entonces venimos de parte de españoles, pero nací en el Distrito Federal. Soy, bueno, no chilango, antes eran chilangos, pero realmente soy del Distrito Federal. Oye, yo creo que hasta familiares somos porque yo tengo familiares Sosa, Seguro somos familiares, porque seguro, porque vienen de por ahí, los Sosa vienen de ahí, de Aquixtla, por eso hemos, justamente. por eso hemos tenido tan buena amistad todos estos años. Sí, Fíjate qué cosas entonces, se uno enterando, porque qué interesante, qué interesante. fíjate que ahí en Balbuena vivíamos en un edificio que está enfrente del Parque de Balbuena, que todavía existe, que está en Morazán y Fray Servando. Y Correcto. entonces nos pasábamos al parque a jugar fútbol. Yo desde los 5 o 6 años empecé a jugar fútbol. Jugué 50 años seguiditos, sin parar, en todos los equipos de fútbol de todas las ligas buenas, de la española, de la regional del sur, de la mexicana. Jugué en la selección de la prepa, jugué en los interprepas, jugué en la selección de la facultad de química, quedamos campeones. Había 3 equipos muy buenos, leyes, la facultad de química y la facultad de ingeniería. Y entre esos 3 ganábamos los campeonatos. Y de ahí tuve la suerte de que me vieran las gentes de Pumas y jugué en la reserva profesional de Pumas. Sí, sí, Jugué en la sí. reserva profesional y en la reserva profesional en 68 me dice el entrenador, te toca debutar, a 3 de nosotros nos dice, te toca debutar dentro de 15 días. En 15 días juegas en primera. Nada más que te queremos decir de una vez que tienes que dejar la carrera. No era como ahora, que ganaban miles y miles. Y les dije, no, pues no puedo. Mis otros 2 amigos debutaron en primera división y yo ya no debuté en primera división, pero seguí mi carrera y ahí pues hubiera yo jugado 3, 5 años, no sé, en primera división y ahorita sigo con mi carrera desde hace 50 años. Fíjate, Entonces, es tuve la suerte. más duradera, más duradera. Exactamente. Y Oye, seguí Jorge, jugando, toda mi vida seguí jugando fútbol. oye, corrígeme, pero ese Deportivo en Balbuena, yo soy de la Merced, pero ese Deportivo en Balbuena es el que tenía, Yo soy de la Merced Balbuena. sí, pero yo soy de la Merced Vieja, de Corregidora Roldán, pero ese, ¿Sabes quiénes son mis compadres? ajá,
¿Quién? Eh, seguro lo conociste, a Yoshio. Sí, como no, claro, él es de la Merced. Él era, Joshua es primo de una de mis cuñadas. Oye, y pero todo, y había un grupo ahí, un grupo de música, que la música es otro de mis hobbies. Tengo música de todo tipo. Un grupo muy famoso que se llamaba La Familia Grande. Los Regalados, los has de haber conocido. no, no me acuerdo. Eran 11 Pero, hermanos que vivían ahí ¿qué, y, qué y pasa? los Nakatani eran los primeros que fabricaron los cacahuates japoneses, eran de ahí de la Merced. Y No, pero son de la Merced Nueva, de la sí, parte del mercado, no, del la que mercado, quedó sí. atrás del De, mercado nuevo, de San Ciprián de y San de... Ciprián, exactamente. Exacto. Mi cuñada vivía en San Ciprián, Joshua vivía en San Ciprián. Bueno, pero yo soy de la Merced Vieja, de Corregidora de Roldán, donde estaba Ah, de antes, Roldán, de donde Roldán de estaba la Corregidora, iglesia. donde está la iglesita ahí en Exacto. Manzanares. Bueno, yo Sí, soy de esa zona donde estaba la Merced Vieja. sí, la Eh, vieja, el la Manzanares, nueva antes de Merced, que... la nueva Merced la empezaron a construir en el 56, la Sí, terminaron en el 58. Yo soy de exacto. esa parte. Pero yo quería hacerte una pregunta porque ahorita me vino a la mente, me acuerdo que yo estudié, por supuesto, ahí en Corregidora, y había una escuela primaria, pero íbamos a jugar fútbol ahí al deportivo, no sé cómo se La llamaba antes, Valbuena. a Balbuena, y Pero corrígeme, iban al Venustiano Carranza. íbamos ahí, pero corrígeme, ahí había un juego de pelota, Allí ¿cierto? existía el juego de pilota, pero no era en Balbuena, era del otro lado de Fray Servando, donde estaba el Deportivo Venustiano Carranza, y ahí era el juego de pelota con la pelota O de hule dura. de hule, sí, muy buenos jugadores, me quedé espectacular verlos jugar. A mí me gustaba mucho, íbamos a jugar y después me quedaba un rato a ver a estas gentes, bien con sus atuendos completos de aztecas, y jugaban ahí, tenían sus aros ahí, muy, muy bien hecho, ¿eh? Muy A padre. lo mejor, Muchos de a lo ellos, mejor, a lo mejor cuando eras pequeño te tocó ir a la iglesia del Espíritu Santo, que no, estaba sobre Morazán y no. casi Fray Servando, dos calles. Yo ahí empecé a jugar fútbol porque tenían un equipo de fútbol ahí en la iglesia y si quería yo jugar, tenía yo que ir a misa porque me preguntaban el evangelio y si no, no jugabas. Entonces, imagínate. Sí, pues todo Sí, eso, creo que no, no te sirvió de mucho, Jorge, ¿eh? imagínate que yo estudié también ahí cerquita de tu escuela, yo estudié en la Fray Pedro de Gante, que No me estaba ahí en digas, Mesones y en Pinosales. Mesones, mis Sí, ahí estudié. hermanas, mis hermanas estudiaron en Fray Pedro de Gante, mis dos Imagínate. hermanas. Entonces, tú conoces a la maestra Carito, Sí, de pues sí, muchos pues años ahí, que ella es de yo, Balbuena, por cierto, era de Balbuena, no sé si ya murió. ajá, Ella de Balbuena, justamente, ella estaba ahí toda también. mi formación, de ahí, yo una vez mi mamá se enojó conmigo porque le dije que toda mi formación se la debía yo a mi papá. Y, pero no era mi papá, fue mi maestro que él me dio de segundo a sexto año de primaria, fue mi maestro 6 años en la primaria, y él nos obligaba a ser puntuales, a ser responsables, a hacer todo lo que después te sirve en la vida. Y él era así, ese maestro nos escogió a 5 alumnos para prepararnos, que saliéramos bien y que entráramos, porque en ese tiempo había que pasar un examen riguroso para entrar a la prepa 2 y nos preparó y me acuerdo que en quinto año me mandó él, pagándomelo, un año a estudiar inglés a un instituto de inglés que estaba enfrente de la Torre Latinoamericana, ahí en San Juan de Letrán, que antes era San Juan de Letrán. Ujú. Y ese inglés me sirvió ya después para toda la vida también. Claro, claro, tremenda Entonces, herramienta para tu época. Quien hablaba inglés tenía muchísimas exactamente. facilidades. Y entonces, pues imagínate la vida, ¿no? Y nos podríamos pasar en lugar de una hora, unos 10 días hablándote de mi vida, ¿no? Definitivamente, Jorge, definitivamente. Creo que tú tienes mucho que contarnos. Pero vamos a seguirle con Vamos este a tema. seguir. Vamos a seguir. A ver, Jorge, platícanos algo de la comida. Dices que te gusta mucho la comida. No sé si seas chef o no, pero recomiéndanos un buen lugar, recomiéndanos
algo, algunos buenos lugares y de esos dinos, no se lo deben perder. Teníamos la suerte cuando trabajé en Protexa, como he tenido muchos amigos en mi vida, cuando trabajé en Protexa, era yo muy asiduo a un restaurante que se llamaba Riscal, tal vez lo conociste, aquí No. por el Toreo, y que son los mismos dueños del Bellinghausen, o los mismos dueños del Altamira que estaba aquí atrás de la oficina de Fersa. Ahí en periférico atrás. Exacto. Esos restaurantes son restaurantes españoles famosos por su comida, el chamorro, el cabrito, etcétera, etcétera. Pecho de ternera. El pechito de ternera, todas esas cosas riquísimas, ¿no? Y todo eso, el gerente era amigo mío. Y yo tenía muchos clientes de Pemex en Protexa y después clientes de Fersa, etcétera. Y tenía yo un arreglo que les daba yo por persona, en esa época era por 1978, 80, 82, hasta 80 y tantos. Les pagaba yo 100 pesos por persona y si llevaba yo 4 personas pagaba 400 y podíamos pedir de comer y de tomar lo que quisiéramos. Entonces teníamos uno de los mejores restaurantes para llevar a nuestros clientes. Y de ahí iba yo con Fernando Pons, iba con Roberto Hernández, iba con todos los amigos, con mucha gente de bufete industrial. Nos tocaba atender a toda la gente de los contratistas de ICA, de bufete industrial, de Pemex, etcétera. Y después pusimos un restaurante en Fersa, en el Penthouse, donde ahí invitábamos, en lugar de ir a restaurantes, invitábamos a los clientes. Y Fernando, ser español también, Fernando Pons, y él era muy buen cocinero y cocinaba y le gustaba el vino y todo. Era otro buen restaurante. Pero cuando salíamos a comer, muy buenos restaurantes, el Le Moustache, el Maxims, que en ese tiempo existía, ahí en Polanco también, el Churchill, que íbamos mucho al Churchill, muchos restaurantes buenísimos y restaurantes también de comer tacos y restaurantes de todo tipo de comida, ¿no? Las Cazuelas en el centro, te has de acordar, un restaurante de Las Cazuelas. El dueño era padrino de uno de mis hermanos, el dueño de Las Cazuelas, entonces también no salíamos de Las Cazuelas. Todo el tipo de comida mexicana, francesa. Me encantaba que ahora acabo de ir y ya lo cerraron, el Fuji, el restaurante japonés de ahí cerca del Ángel, que era uno de los mejores japoneses, el Fuji, ya lo cerraron. Ahora con la pandemia muchos de los lugares buenos han cerrado desgraciadamente, pero hay muchos restaurantes, bueno, aquí en México, me ha tocado buenísimos restaurantes en Nueva Orleans, en Houston, en Nueva York, en Colombia hay muy buena comida, en Chile, pero... Ahora dinos, de todos estos que conoces, que has tenido la oportunidad de probar, ¿cuál dirías? Para mí es el mejor y no se lo deben perder. En este momento yo creo que de los mejores el Mustache es buenísimo, 5 estrellas, los caracoles que venden ahí, el pato que venden ahí, muy bueno también, le cambiaron de nombre, pero a donde encontraron ahora a nuestro amigo Lozoya, muy buen restaurante también, el mejor pato laqueado que existe en cualquier restaurante chino, yo creo del mundo, es en ese restaurante de ahí de Las Lomas. Esos son restaurantes que no puedes. El Churchill era buenísimo, pero ya lo cerraron también. También ya lo cerraron. Cantinas, hay cantinas buenísimas con botana muy buena. La número 1 es muy buena. En Monterrey hay una de super lujo que se llama La Nacional, de super lujo de todos los magnates de allá de Monterrey, ¿no? Y muchos restaurantes hay de ese tipo. Pues en todo México hay, si quieres comer un buen mole, pues te vas a Zacatlán, si quieres comer ahí en Zacatlán el mole, el pan de Zacatlán es buenísimo. En Puebla la comida es buenísima, buenos mariscos en Villahermosa también buenísimos. Ay, imposible contar todos los lugares, como es y en contraparte,
me dicen en la casa, mi mujer, el plato que mejor me sale a mí son huevos crudos con limón. Es lo único que sé cocinar. Yo soy igual, yo soy igual. Soy malísimo para la cocina. Oye, y ahora platícanos algo curioso, o extraño o raro que te haya sucedido durante algún viaje, en un vuelo, en un hotel, algo así que digas, eso sucedió, esto fue muy chistoso o fue muy raro. Pero, ¿de qué tipo? Lo que sea, Anécdota. lo que sea. Una anécdota. Anécdota, sí. En un viaje en Monterrey me tocó estar en el Hotel Ancira y en la noche empieza un incendio. Tuve que tomar una lámpara de metal, romper la ventana y salirme por la ventana En serio. en un viaje. En un viaje en Venezuela me toca una bomba en el avión y salir, alcanza a aterrizar en Caracas el avión, salir corriendo y yo todavía tuve el descaro de tomar mi portafolio que estaba arriba y salir. En Puebla, otra anécdota, fui a visitar con un representante, no, estábamos en Fersa y teníamos una comida con la gente de San Martín, con la gente de la planta petroquímica de San Martín. Supuestamente íbamos a tomar y a comer, etcétera. No tenían un compromiso las gentes de Pemex, comemos, yo me iba a quedar a dormir en Puebla, me regreso en autobús, me regreso de autobús, tomo mi taxi para mi auto, voy en el taxi, se pasa a una pareja que iban tomados, nos estrellan y a punto estuve de morirme por no tomar ese día. Mira. Moraleja. Sí, no, me han pasado muchas anécdotas en muchos viajes, en todo Latinoamérica, me tocó dormir, tal vez, a ti te tocó atender la refinería de Tula. Sí, claro. Sí, por supuesto. En la refinería de Tula había un jefe de uno que fue jefe de instrumentos en la refinería y después fue el jefe de instrumentación para toda la parte de PM Refinación, el famoso Juanito. Juanito, se me fue su apellido ahorita. Era de Puebla él también. Juan Hernández Sosa. Juanito Hernández Sosa, nuestro pariente también. Viene de Puebla, sí, correcto. Viene de Puebla. Nos encontramos creo que era una de la ISA, en Nueva Orleans, y nos encontramos en la Bourbon Street, andábamos él por su lado y yo por mi lado, y había perdido el vuelo y no tenía dónde dormir, y dormimos juntos en la misma cama, Juanito y yo. Imagínate, muchas anécdotas que me han pasado. Sí, otra anécdota con un director de ingeniería de Resistol, uno que era muy estricto y también fue en una ISA, iba yo con ya estaba yo en Fersa con gente de Fisher y me lo encontré allá y fuimos a ver en Chicago, no, en Filadelfia, fue en Filadelfia. Y en Filadelfia fuimos a ver el museo, donde subían las escaleras Rocky, ¿no? Y él este ingeniero era un monstruo grandote, y estábamos viendo y se sienta y se queda enamorado a ver un cuadro creo que era, no me acuerdo, era de Da Vinci, el que se queda y no lo podíamos mover, se quedó embelesado viendo. Después nos burlábamos de él porque era un monstruo y no pensábamos que era tan amante de la pintura. Tan sensible. Tan sensible, exactamente. Sí, muchas anécdotas de tantos viajes, ¿no? Interesante. Comida. Jorge, a ver, estamos muy cerca, ¿eh? Sí. Ya nos queda poco tiempo. Ahora sí, dinos quién dentro de todo este desarrollo, todo tu proceso de desarrollo profesional, quién crees que haya sido quien te tocó, que te haya ayudado a desarrollar tus habilidades y que eso te haya ayudado dentro de tu proceso.
Ya en el desarrollo profesional, te decía yo en la primaria, en la Fray Pedro de Gante, pues mi maestro, pero ya en el desarrollo profesional, Fernando Pons, uno de las gente, de los negociadores más hábiles que he conocido, llegamos a vender en Fersa, en nuestro mejor año, 25 millones de dólares. Wow. En un año de hace 25, 30 años. Vendimos el primer Delta B, el primer sistema de control, etcétera, etcétera. Fernando Ponce, uno de mis... En Protexa, te decía yo, Patricio Montemayor, que era un egresado del TEC de Monterrey. Muchas de las gentes de allí de Protexa muy, muy brillantes, pero Patricio Montemayor, que era el director general de la parte de industrias, me enseñó muchísimo. Él casi me obligó a estudiar marketing, porque él fue el primero que me puso como gerente de mercadotecnia. Yo diseñé el logo de Protexa, el que tiene la P de Protexa, con la combinación de colores, con una agencia que tenía yo ahí en Protexa. Yo no sabía, la combinación mejor de colores para cualquier cosa de marketing es el negro y el amarillo. Y ese logo de Protexa se ha quedado durante toda su vida de Protexa. Patricio Montemayor ahí. En Smart, Marcelo Dultra, que actualmente es el director de toda la parte. Él odiaba a Emerson y ahora él era el director de todas las válvulas del grupo Penter. Y ahora se acaban de unir Penter y Emerson. Y Marcelo fue mi jefe cuando yo era director general de Smart. Él estaba en Houston, es brasileño, brillantísimo, estudió su maestría en administración ahí en Texas A&M, etcétera. Muy, 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 muy brillante. Y actualmente ha marcado huella porque prácticamente Lyle, el que es mi jefe, es muy arriesgado en los negocios, es multimillonario, y en los 15 años que tengo trabajando con él, nunca me ha dicho a dónde viaje, qué representante quito, qué representante contrato. Todo lo que es tomar decisiones, me ha dejado tomar las decisiones que quiere. Muy bien. Y al revés, seguramente que mucha gente ha pasado por tu supervisión. ¿Y quién crees tú que de todas esas gentes haya sido quien mejor ha aprovechado tu experiencia y le has ayudado a desarrollar sus potenciales? Uy, ahí sí, he tenido muchísimos buenos alumnos, muchísimos buenos alumnos. En Fisher tuve muchos buenos alumnos, conocí a todos los viejos, desde Carlos González, conocí a Fernando de la Vega, conocí a Ever Muñoz, con todos ellos, yo soy mayor que todos ellos, y he compartido mucho. A mí lo que me gusta es compartir el conocimiento con la gente. Por eso me estoy metiendo a esto de la plataforma Know-How. Uber Pali, que también ahora es el director comercial de Rotor, Humberto Vázquez, Toño Lezama, Carlos Díaz Mirón, muchísimas gentes que me ha tocado en la parte de Smart, me tocó Clever Mora, mucha gente que me ha tomado como su maestro, ¿no? Y yo trato de compartir todo el conocimiento con la gente que está bajo mi supervisión. Lo primero que tengo que hacer es la gente que trabaja conmigo, capacitarla. Y no nada más yo aplico mucho lo del famoso embudo de ventas de Miller & Heyman, etcétera, etcétera, y me gusta capacitar a la gente tanto en la parte de ventas como en la parte de ingeniería y de dimensionamiento de las válvulas, etcétera, ¿no? Pero muchos buenos alumnos y amigos. Pues Jorge, se nos está terminando ya casi el tiempo. Sí. Una última reflexión, algo que quisieras decirnos, algo que quisieras mandar un mensaje a los chavos que están ya saliendo de la carrera, o quienes ya son ingenieros en automatización, pero que no tienen mucha experiencia en válvulas. ¿Qué mensaje quisieras enviarles? Pues lo principal es la capacitación, ¿no? Yo por mi raíz de ingeniería química,
nos metemos mucho a proceso, nos metemos mucho a instrumentación, tomé instrumentación desde la facultad, pero cuando sales a trabajar, te encuentras con que lo que viste no necesariamente es lo que vas a vender ni lo que vas a compartir. Entonces hay que capacitarse, hay que actualizarse todo el tiempo, hay que actualizarse sobre todo con las nuevas tecnologías, porque estamos viendo ahora los problemas del cambio climático, del ozono, etcétera, etcétera. Un compañero de generación de Fernando Ponce, el único premio Nobel que ha tenido México, Mario Molina, es ingeniero químico de la facultad, compañero de generación. Yo lo conocí, lo traté de compañero de generación de Fernando Ponce. Pero lo principal es actualizarse y meterse a todas las tecnologías nuevas. Mi hijo, el más pequeño, porque tengo hijos pequeños también. Mi hijo, el más pequeño, tiene 20 años, le faltan 2 años, está estudiando ingeniería química en el TEC de Monterrey, aquí en el campus del Estado de México, y está pensando hacer su maestría en todo lo nuevo, ¿no? En lo que es biotecnología y protección ambiental, etcétera, etcétera. Y les aconsejo a los muchachos que se preparen, que se capaciten en todo lo nuevo que está, porque la tecnología está avanzando a pasos gigantescos en estos últimos años, ¿no? En estos últimos 20 años, antes no existían las computadoras, las laptops, los celulares, etcétera. Ahora los muchachos tienen esa ventaja de que ya tienen al alcance de la mano todos los materiales para capacitarse. Sí, sí, claro, claro. Muy bien, pues Jorge, ahora sí ya terminamos con esto. Te agradezco muchísimo, te agradezco infinitamente de veras. Ha sido un placer platicar contigo. Y bueno, amigos, amigas, amigos, espero que les haya gustado. Por favor, dejen sus comentarios y, muy importante también, no olviden darle me gusta y también darle clic a la campanita para que cada vez que liberemos una nueva entrevista, ustedes estén avisados. Muchísimas gracias, Jorge, te agradezco infinitamente, gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, Pedro.